Todos hemos pasado por la triste situación de perder a un ser querido. Cuando esto sucede, mostramos nuestro dolor y respeto vistiendo de negro. Pero, ¿te has preguntado la razón por la que la gente viste de negro cuando está de luto? En la civilización occidental, antepasados de la cultura europea creían que después de la muerte y antes de llegar al purgatorio, los espíritus salían de sus cuerpos y deambulaban por la tierra en busca de sus familiares. Pero para evitar que los muertos encontraran a sus familiares, estos se vestían de negro para pasar desapercibidos y no llamar su atención. Aunque, ¿sabías que no todos vestían el color negro en otras partes del mundo? Se dice que en el antiguo Egipto y el Imperio Romano el luto se llevaba con vestimenta en color rojo, mientras que durante la Edad Media el blanco fue el color de luto para la monarquía europea. No obstante, en la actualidad lo usan algunos países asiáticos, mientras que culturas budistas utilizan ropas en color amarillo cuando están de luto. Ania Negrete, Sale el Sol. Bueno, para abrir esta mesa quisiera compartir una frase de Leonardo da Vinci que creo que viene mucho al caso para un día, para un festejo, que es la muerte. Y dice así: así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Y con esto quisiera empezar. ¿Cómo poder ver la muerte dulce, de una manera linda, de una manera natural, de una forma que es el otro lado de la moneda del nacimiento? Así que para platicar sobre esta mesa hemos invitado al doctor Pepe Bandera. Bienvenido nuevamente, querido Pepe. Y también a Pati Bueno, que es logoterapeuta y tanatóloga. Bienvenida, Pati. Muchas gracias. Y primero que nada, creo que sería lindo que cada quien definiera qué es para cada quien el concepto, la muerte, cómo la viven, la piensan. Ay, qué pregunta tan difícil. Bueno, para mí la muerte no significa necesariamente cuando dejas de existir, porque puedes morir estando vivo. Que esto significa dejar de disfrutar, dejar de ser feliz, dejar de mirar a los otros, dejar de mirarte a ti mismo. Entonces, para mí la muerte pudiese ser esto, ¿no? Wow. Dejar de vivir. Qué hermoso y qué fuerte. Sí, está fuerte. Mau. Para mí la vida, pues creo que concretamente es una pérdida. Es la muerte, en término concreto, ¿no? Es una pérdida y es también un tema de cíclico. Para mí la vida siempre es y será cíclica. Y el final de algo siempre implica que tiene que haber un principio de algo más. ¿Qué sea ese algo más? Creo que lo tendremos que ir descubriendo al paso del tiempo. A lo mejor puede ser un momento de introspección donde digamos: ¿qué hice o qué no hice con la persona que acabo de perder en este momento? Pero de aquí necesito aprender algo más. Como tanatóloga, o como mujer, como ser humano, ¿cómo ves la muerte? Para mí la muerte está presente en cada momento del día y de nuestra vida, ¿no? Entonces constantemente estamos terminando ciclos, estamos dejando ir algo importante en nuestra vida para darle espacio a que algo más vuelva a nacer. Entonces para mí es una práctica que es muy importante tenerla presente todo el tiempo para poder ir preparándome para ese gran viaje y ese gran momento final, que se transformará en otra cosa. Exacto. Qué difícil eso, ¿no? Prepararse para la muerte es algo que muy difícil. Para mí la muerte, híjole, no sé, como decía Mao, es el principio de otra cosa. Bueno, pues no conozco a nadie que se haya muerto y que nos diga que hay un principio, entonces es un poco difícil creerlo. A mí me da pánico la muerte, pero no en mí. Me da mucho miedo, te lo puedo decir, de perder a mis seres queridos. Ahora sí que me muero. No, sí, no sé. O, si te mueres te mato, ¿eh? No, pero eso sí. Y me da miedo, a lo mejor, la forma en la que voy a morir. Exacto. No que vaya yo a morir, porque bueno, pues eso no te salvas, ¿no? La forma, ¿no? De un accidente, de una enfermedad. Eso es lo que me daría como... Pero es un tema complejo, ¿no? ¿Tú, Pepe? Yo sí la veo totalmente biológica. La muerte es el final, el cese de todo tu sistema, que se acabó. Digo, si trasciendes de una manera espiritual ya es otra cosa, pero biológicamente hablando es que se acabaron tu función en el cuerpo que tienes. Así totalmente. Algo biológico, y lo dijiste al principio, natural, exacto, que no sabemos aceptar. Bueno, para mí la muerte ha tenido
sus momentos en mi vida, porque la manera en cómo lo aprendemos es la manera en cómo lo vemos. Y eso es lo que yo quise explorar a lo largo de mi desarrollo y creciendo como mujer. Porque la muerte al principio era que te desgarran a alguien de tu vida, que fue mi mamá a los 3 años, ¿no? Entonces era llorarla, era una tragedia, cómo murió. Entonces todo era ver este momento y este suceso como algo espantoso, ¿no? Y luego, mientras más fui leyendo y viajando y viendo, yo decía, qué maravilla las culturas como en India, ¿no? Que ven la muerte como esta transición maravillosa, donde no le lloran a sus muertos. Entonces opté por decir, bueno, yo veo la muerte como un principio a algo, un nuevo amanecer, como lo dice Elizabeth Kubler, ¿no? Ay, qué lindo, como un nuevo amanecer. ¿Y qué fuerte puede ser de repente? Lo decía Carlos y lo decías tú ahorita. Y te lo pregunto a ti como tanatóloga. ¿Qué sucede con la muerte? ¿Le lloramos a la persona porque se va o le lloramos a la persona porque nos deja? Yo creo que un poquito de las dos cosas. Siempre nos dejan con muchas emociones de por medio, ¿no? O sea, es un hueco. Entonces, dependiendo de nuestras creencias, tanto si somos una persona muy espiritual que tiene como la confianza absoluta que la muerte no existe, que es una ilusión, que hay algo más allá, ¿no? Hacemos como también a lo mejor un spiritual bypass, ¿no? De pues no toco todas estas emociones que surgen en mí con esa pérdida. Y también por otro lado, si soy una persona agnóstica y creo que con la pérdida del cuerpo se acaba todo, pues también es como ya también un punto y final, ¿no? Pero creo que es muy importante, como tanatóloga, es muy importante ver que podamos contactar con ese dolor que sentimos, con la tristeza, con la negación, con el enojo, con todas las etapas que van despertando en nosotros para poder hacer un buen duelo. Claro. Es una parte muy importante, ¿no? Es muy diferente a la tristeza que sentimos, porque la tristeza todavía podemos como decidir, ¿no? Entre cuánto tiempo queremos vivir un cierto evento. En un duelo es algo que es arrancado de nosotros, es algo que no tenemos opción ya. Entonces es muy importante honrar todo ese proceso. Entonces sí podemos, o sea, a lo mejor sí tenemos mucha fe y pensamos que existe algo más allá, sí, honrar eso, pero ¿qué hacemos con todas las emociones que sí surgen en nosotros? Esto que dices, perdón, se me hace importantísimo, porque he conocido personas que están sufriendo un duelo muy importante y lo que me brinca es el enojo profundo que hay en ellos más que la tristeza. O no sé si el enojo es un disfraz de la tristeza. Como una máscara, una protección. Claro. Yo creo que depende mucho de las circunstancias de muerte. Yo creo que depende muchísimo si fue por una muerte natural, la edad influye mucho, o fue una enfermedad seria, o fue un accidente violento, un homicidio. Dependiendo mucho de las circunstancias que hay alrededor de la muerte, pues también hay como ese enojo, ¿no? Y la relación. Sí. Es que es a lo que voy, porque depende de qué haya pasado. Si tú estás con tu abuelito, que ya lleva 3 meses en el hospital, que lleva enfermo 6 años, que te vas preparando, creo que un poco a que ya sabes que se va a ir, pero si se te va un hijo de repente, ¿sabes? Claro. Te fuiste a dejar a la escuela y de repente fallece ahí por cualquier cosa. Ay, no toco madera. No creo que puedas decir, bueno, pues el final y ahora el principio, qué bueno, que no. O sea, depende de la situación. Puede ser una frase muy trillada, pero dicen que cuando uno pierde a un padre es huérfano. Cuando uno pierde a un esposo se convierte en viudo, pero cuando uno pierde a un hijo no tiene nombre. Y es cierto. Ay, qué fuerte, me pongo chinita. Pero ¿sabes qué? Una cosa dijiste que es bien importante. Yo creo que la minoría de la gente lo aplica. Yo lo veo mucho en el hospital, vemos gente morirse. Eso, claro. Pues nos dedicamos a eso, ¿no? Que la gente nunca está preparada, inclusive cuando hay enfermedades largas, es muy poca la gente, o dentro de una misma familia, los familiares que sí están preparados, porque yo peleo muchísimo contra esto. Yo digo que es muy importante aceptar el bien morir en las gentes, en todo mundo, como te toque. Claro que obviamente no en circunstancias extremas como acabas de mencionar, pero el peor verdugo de un paciente se vuelve siempre el familiar. Sí, debe de ser. Por todas las razones erróneas. Porque es manténgalo vivo. Así, el pobre paciente, que muchas veces está en condiciones de no poder hablar, otras sí, y te dicen, doctor, por favor, déjenme ya ir. Y la familia, no, sígale. Entonces,
por todas las razones erróneas, por amor, porque si es un amor original, estás dándole en la torre al paciente. Es un egoísmo por falta de aceptación y por creencias, porque todas son creencias erróneas con las que hemos crecido. ¿Tú como doctor sí crees que el paciente tiene derecho a elegir si quiere vivir o no quiere vivir y se podría hacer algo al respecto? Deja tú como doctor, como ser humano. Claro, no, pero es que hay doctores que no lo harían jamás y que están en contra. Es que también ahí entra mucho la ley. Si tú llegas a un hospital, el hospital tiene la obligación de salvarte. Ahora, afortunadamente, en la ley existe la voluntad anticipada, que tú puedes sentarte a hablar con tu familia, nosotros aquí decir, oye, ¿sabes qué? Si yo llego, no sé, ahorita choco en el periférico, pues ahí no, pero si ya tuviste la conversación de cómo quieres llegar a tu momento de muerte, si me pasa algo que me va a incapacitar para siempre, que voy a perder mis facultades, que tú determínalo, habla con tu familia, Luzma, ni me lleven al hospital. Claro. Una de las frases que más oigo, por ejemplo, en la terapia intensiva es, entre los médicos y enfermeras es, si llego así a mí no me hacen nada, de los médicos. Wow. Es de lo que más... Y todos los días digo, neta siguen con este paciente dándole a todo. Y no por mala onda, porque sabes que va a haber un desenlace final y la está pasando mal todo el mundo en todos los aspectos. Y peor que nadie, el paciente. Pero ahí es donde entra un especialista. Sí, totalmente. ¿Qué tanto lo aceptan? Es que también depende muchísimo, están en shock, están en una etapa de negación en ese momento, ¿no? Entonces, que en esos momentos quieran tomar una decisión tan fuerte y ver más allá es muy difícil. Y eso es lo que yo creo que les pasa a los médicos y a todo el staff de un hospital cuando llegan bajo estas condiciones. En esos momentos hagan todo lo que sea necesario para prolongar bajo las condiciones que sean, porque no ven. También estar viendo a tu familiar ahí que está sufriendo y como lo dices, Pepe, que te dice, ya, por favor, déjenme morir, ya. Y el familiar no lo ve. Tengo un amigo que así está su papá y pobrecito, lleva año y medio así, ya pesa 40 kilos el señor y lo tienen conectado y va para caminar y el señor, la última vez que lo fui a ver, me decía, es que ya me quiero morir, ya estoy cansado. Somos muy curiosos respirar, los seres humanos, porque desde que nacemos y tenemos conciencia, lo único real que sabemos es que nos vamos a morir. Es lo único seguro, ¿no? Pero qué impresión que no nos preparemos, que no tengamos la cultura para prepararnos. En la práctica del yoga, al final siempre haces shavasana, ¿no? Mueves el cuerpo para estar en esta relajación final. Y ahí te das cuenta de todo lo que te falta por soltar. Y entonces como que toda la práctica te llevó a esta última postura. La práctica de la vida nos lleva también a ese último inhalar y ese último exhalar. ¿Cómo podemos prepararnos? No sé si es un chip el que tenemos que cambiar en nuestra mente. Por lo pronto, como mamá, la manera en que yo le quiero enseñar la muerte a mis hijas es muy diferente a cómo me la enseñaron a mí, que es un gozo que su abuelito murió y hacemos una fiesta y entonces desde esa concepción que tenemos de ir al velorio y llorar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo como seres humanos te puedes preparar para algo que va a pasar, queramos o no queramos, y cuando no sepamos? O sea, es un momento donde solo Dios. Yo creo que eso es con una práctica diaria. Es como querer tocar un instrumento requiere de práctica y práctica y práctica. Entonces, recapitulando diario, viendo cuáles son nuestros pendientes, viendo cuáles son las cosas que no hemos resuelto en nuestra vida, nos va dejando como más ligeros para que la muerte que nos puede llegar en cualquier momento, estemos pues más dispuestos a dejar ir, porque tenemos como ya resueltos muchos temas en nuestra vida. A mí me encanta un sistema que encontré de un inglés que se llama Colin Tipping. El sistema se llama perdón radical y él trabajó en los años 90, hacía muchos retiros con pacientes de cáncer y se daba cuenta una y otra vez que el tema central de muchos de estos pacientes que no podían soltar era el perdón. Era que habían temas que no habían resueltos en su vida y no podían perdonar, y eso los estaba manteniendo muy atorados para no poderse ir. Entonces empezó a introducir el perdón tradicional en estos retiros y se daba cuenta que realmente el perdón tradicional era mucho más tardado, era difícil lograrse, ¿no? Entonces él, con este dilema, hizo un sistema, porque él es hipnoterapeuta, hizo un sistema para poder ir por diferentes herramientas y pasos, soltando la energía que hay alrededor de las historias de nuestra vida que no nos dejan estar en paz.
y no nos dejan perdonar. Me encantó eso de paz. Divino, Creo que podríamos divino. terminar concluyendo esta mesa que va a continuar obviamente mañana. Por favor, sí. Pero paz es perdón, amor y zarandea tu corazón y suelta. Sí. Pero no en vida, en vida. En vida, Antes de que ya te hermano, veas ahí en en esa vida. cama y digas, quiero ver a mi hermano que hace 6 años no lo veo y le quiero pedir perdón. No, en vida, ¿no? Pero no decirlo, hacerlo. Por eso. Con hechos. Claro. Con Totalmente hechos. de acuerdo. Pues bueno, la mejor manera de honrar a nuestros muertos es honrando su vida.